A pasar a la predicación entonces. Nosotros tenemos el tema, estamos en el tema de las paradojas bíblicas. Hemos estado meditando sobre algunas de las paradojas de la Biblia y hablamos de ir de poder en poder o de ejército en ejército. También sobre el hombre que dijo: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Hablamos también de ir de esperanza contra esperanza, recordando el ejemplo de Abraham. Y el domingo pasado, por este mismo medio, estuvimos reflexionando sobre el tema de gloriarnos en las tribulaciones. Ese tema de gloriarnos en las tribulaciones lo encontrábamos en Romanos capítulo 5. Pero también lo encontramos en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ir allá, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. El versículo 10. Dice así: cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero ahora lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás que me apescozonase. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Y Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habita en mí el poder de Cristo. Por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Amén. Oremos. Gracias, Señor, bendice esta palabra que vamos a compartir en este momento. Padre Celestial, bendice este mensaje. Gracias por los hermanos que nos reunimos espiritualmente, Señor, en este momento. Física y espiritualmente nos reunimos a escuchar tu palabra. Muchas gracias porque es palabra tuya, palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender y a entender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos, hermanos, en el tema de las paradojas bíblicas. Y como dijimos, aquí también está la paradoja de gloriarnos en las tribulaciones, que fue la que dijimos la semana pasada. Pablo dice que él se gloría en las flaquezas. Eso está ahí en el versículo 9 al final. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas. Pero también muestra que él toma contentamiento en las necesidades y las angustias y las persecuciones y las afrentas, como está en el versículo 10. Por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Entonces, dice que por cuanto en esas flaquezas está su fuerza. Una primera paradoja que encontramos ahí es esa, que en la flaqueza o en la debilidad el cristiano es fuerte. Cuando estoy en medio de tribulación es que soy fuerte. Cuando estoy en medio de afrentas, entonces soy fuerte. Cuando estoy en medio de necesidades, entonces soy fuerte. Cuando estoy en medio de persecuciones, entonces soy fuerte. Aquí vemos en el apóstol Pablo, hermanos, un hombre que podría gloriarse en todo lo que ha hecho,
que podría gloriarse en su fortaleza, pero se gloría en su debilidad, que podría gloriarse en su carácter fuerte, pero se gloría en las afrentas, que podría gloriarse en la provisión que Dios le ha dado, pero se gloría en las necesidades, que podría gloriarse en la forma como Dios le ha librado de sus enemigos, pero se gloría en las persecuciones. Un hombre como el apóstol Pablo, que podría gloriarse de lo que había visto con el Señor y de lo que había escuchado del Señor, pero decide no hacerlo. Esta idea entonces la empezamos a ver, a vislumbrar desde el principio del capítulo. Leamos los primeros versículos. Capítulo 12, dice el versículo 1 y 2, dice: cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, como lo muestra el versículo que acabamos de leer. A ese lugar donde él fue arrebatado también le llama él el paraíso. Versículo 4 dice, que fue arrebatado al paraíso. Allí en el paraíso escuchó palabras inefables que no podía decir. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. En los tiempos, hermanos, entonces el apóstol Pablo fue allí al paraíso, fue arrebatado. Él dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado y estuvo en el paraíso. En los tiempos en que yo iba a una iglesia pentecostal, yo recuerdo que varias veces me dijeron y me daban grabaciones de personas que habían dicho que habían ido al cielo o que habían ido al infierno. Pero recuerdo que habían varias personas que me daban grabaciones que me decían, mire, hay esta persona o por allá hay un testimonio de una persona que fue al cielo, para que escuche lo que esa persona está diciendo o lo que vio en el cielo, me decían a mí. Y entonces uno era muy asustado y uno se ponía a escuchar esos testimonios de esa gente que iban al cielo o al infierno y veían camas y que Dios les decía unas palabras y ellos venían y contaban lo que Dios les había dicho supuestamente. Y entonces, hermano, la gente estaba muy aterrada con esas cosas. Pero la Biblia dice, y Pablo dice, y lo dice la Biblia, y yo le creo a la Biblia, que él fue allá, que él fue al paraíso, pero dice que las palabras que escuchó allá no le son lícitas decirlas. No le eran lícitas decirlas. ¿Sí ve? A diferencia de la gente hoy día que dice que va al cielo y viene a contar dice que lo que vieron. Pablo dijo, yo fui, pero lo que escuché no me es lícito decirlo, como dice ahí el versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. No le fue permitido hablar. A lo mejor la grandeza de esas revelaciones, él prefirió no decirlas. Mire lo que dice Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. El versículo 9. Y dijo, anda Daniel, que estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. O sea que ahí esa profecía, esas palabras iban a ser selladas y cerradas. Tampoco estaban para que se empezaran a decir. No era para que las estuviera hablando, para que las estuviera diciendo. Hay veces, por no ser el tiempo de Dios, entonces Dios prohibía a los profetas decir esas cosas, esas palabras. Y aquí al apóstol Pablo le prohíbe decir lo que él escuchó en el cielo. Pensamos pues que Dios se lo prohibió. Él simplemente dice, no me era lícito, pero ese no me es lícito, es como Dios me ordenó, es como no es lícito ir por un lugar o no es lícito pasar por tal parte. No es lícito que diga esas palabras, como Dios me dijo, no diga esto. Entonces el Señor, Dios hay veces dice cosas, o vemos en la Biblia que dice cosas que porque no es el tiempo, no es el momento, Dios le dice a la gente no las diga, como esta profecía acá de Daniel. Incluso el mismo Señor Jesucristo
le decía a la gente, a algunas personas, no vayan a decir, mire Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Dios te bendiga, hermana Dora, hermano Claudio, Dios les bendiga. Una gran bendición que estén con nosotros. Marcos capítulo 1, el versículo Marcos capítulo 1, el versículo 40. Y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio. Y habiendo él dicho esto, luego la lepra se fue de él y fue limpio. Y le encargó estrechamente y luego le echó y le dice, mira que no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para que les conste. Pero mire que el Señor le dijo al leproso, mire que no le diga a nadie nada, no le diga que yo lo limpié, no diga que yo lo sané, no diga a nadie, quédese callado, porque en algunos momentos vemos en la palabra que Dios no quiere que la gente diga. Parece que eso es lo que le pasó a Pablo también, que por eso Pablo dice, no me es lícito que decir lo que yo escuché en el cielo, o sea, como que no me es legal, no me es permitido. Pero este leproso no fue capaz, no se contuvo, no alcanzó, dice el versículo 45, y él salido comenzó a publicar y a divulgar grandemente el negocio, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente a la ciudad, que era lo que quería el Señor, entrar manifiestamente a la ciudad, más estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, aún el Señor le prohibió a ese leproso que no lo dijera, pero este no se aguantó y fue a decir. Yo puedo pensar que el leproso lo hizo por agradecimiento porque había sido sanado y no se aguantó de contar. Pero también hay muchos que pueden decir algo con el propósito de que los tengan como personas muy espirituales o escogidas de Dios. Si uno es un escogido de Dios, Dios mismo hablará por nosotros y no tenemos que ir por allá a decirlo, o la misma gente nos preguntará. Esa idea la vemos también ahí donde leímos en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 6, que dice, por lo cual si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, empero ahora lo dejo. O sea, yo lo podría decir, si quisiera gloriarme, yo lo podría decir, yo podría decir lo que me pasó, lo que vi, lo que escuché, pero como no me quiero gloriar, entonces lo dejo, ahora lo dejo. ¿Y por qué lo deja? Dice, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. O sea, como porque nadie le ponga más a él, porque nadie lo siga a él, al apóstol Pablo, para que solamente ustedes piensen de mí lo que están viendo y lo que están oyendo, y yo no venga aquí como a gloriarme en lo que yo escuché en el cielo, en el paraíso, en el tercer cielo con Dios. Esa es una actitud espectacular, especial de Pablo. Es decir, Pablo les dice, yo vi y escuché cosas muy grandes, maravillosas en el tercer cielo, pero no se las voy a contar, para que ustedes solo piensen de mí lo que ven y lo que oyen, lo que están viendo solo lo que oyen de mí, de mi parte. Pablo nos muestra un tremendo dominio propio al no contar lo que vio en el paraíso. Y esa es una segunda paradoja, y es que Dios le habló y le dice que no hable, que se quede callado. Dios le dice, él dice, yo escuché cosas, pero no las puedo decir. Hay una paradoja. Pablo se gloria entonces no de ese hombre super espiritual, supernatural, sino de ese hombre que no entiende, de ese hombre que él mismo no comprende, de ese hombre que fue consumido por la revelación de Dios. Por eso él al principio dice en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo. O sea, él mismo no lo podía hacer. Él mismo no puede ir al cielo y subir al cielo y estar al paraíso. No, es en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo. Él dice, esto no es un hombre en su propia humanidad o en su propia fuerza. Es decir, conozco a un hombre que fue al tercer cielo, pero no por sus propios méritos, sino porque fue en Cristo. Él no podía por sus propios medios ir al paraíso. Él no podía por sus propios medios ir al tercer cielo y hacer que Dios le hablara. Hay gente
que dice que ellos pueden salir del cuerpo y que se pueden desdoblar, salirse del cuerpo e ir a volar por los aires e irse para otros lugares. Yo conocí a un hombre de una iglesia carismática que nos decía que él se salía del cuerpo y que se salía del cuerpo y se iba a combatir a los demonios en el aire. Y eso lo enseñaban los grupos de oración donde yo asistía. Y ese hombre que les digo se enorgullecía que él podía hacer eso. Y por supuesto nosotros le teníamos un poquito de miedo. Él decía que él tenía un don de Dios o un carisma especial que le permitía desdoblarse, salirse del cuerpo e ir a combatir a los demonios. Cuando se salía del cuerpo, entonces él podía salir y combatir, e incluso llegó a insinuar que él podía ir a las casas de los hermanos y notar los demonios que estaban atormentando a los hermanos. Eso fue una época en que, bueno, yo no sé si todavía, pero una época en que todo el mundo veía demonios en un muñeco, veía demonios en un muñeco de Disney, veía demonios en un peluche, veía. Bueno, entonces este hombre, en medio de esa locura también, él decía que él se podía salir y él veía los demonios que estaban atormentando a los hermanos allá en la casa. Entonces ya él llegaba a nosotros y nos decía: hermano, yo salí y fui al Espíritu y me doy cuenta que para entrar en su casa por allá hay un demonio que lo quiere atormentar, que es un demonio de lujuria. Entonces imagínense, uno apenas tenía 18 años y claro, pues uno le creía a ese hombre, y además que sí tengo un demonio de lujuria que quiere atacarme. Iba donde los esposos y les decía: yo fui allá a su casa y veo que hay un demonio que quiere atacar su casa, es un demonio de disensión y de problemas. Entonces los esposos, como iban peleando, iban agarrados, pues claro, además que es un demonio que nos quiere atacar. Y le teníamos mucho respeto a ese señor, porque decía que él se salía del cuerpo y él volaba y esas cosas. Yo creo que ni el pastor se dio cuenta de esa situación, de ese hombre que nos estaba diciendo eso. Pero imagínense, hermano, cómo podía hacer alguien eso y decir eso. Pero ¿qué veíamos nosotros? ¿Qué veo yo ahora en el tiempo, en la retrospectiva del tiempo? Que los hermanos, que los que estábamos ahí, le empezamos a tener respeto, porque él nos decía eso y se alababa de eso. Entonces le empezamos a ver como un hombre importante, como un hombre grande, un hombre muy espiritual. Y bueno, y quién sabe qué más, a quién más les dirías cosas. Yo apenas cuento lo poquito que recuerdo, pero le creíamos. Pero hermanos, Pablo, y yo le creo a la Biblia, yo le creo ahora a la Biblia, ahora no le creo mucho a los hombres que van a contar cosas. Pablo, dice la Biblia que fue al tercer cielo, y mire que él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue al cielo y fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y lo repite: si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. Entonces, mis hermanos, Pablo no se gloriaba de eso, y él sí lo hizo, y él sí le pasó eso, y él no se gloriaba de eso, no dijo nada de lo que vio. Hay gente que dice que tiene ese poder. En un libro también que estaba leyendo, no lo tengo acá, en un libro que estaba leyendo esta semana para las clases, también se relataba un libro de historia, no es una novela, sino un libro de historia. Se relataba de una mujer que le decía al marido que ella se salía del cuerpo y salía y se iba a pelear con las brujas y con los brujos. Una mujer en Europa salía del cuerpo y que se iba a pelear con las brujas y los brujos en espíritu. Entonces que el marido contó al tribunal que la juzgó, al tribunal de la Inquisición, al sacerdote, al cura que la estaba juzgando. El marido contaba: es que mi esposa se sale del cuerpo y cuando se sale ella queda como paralizada, yo le pego con un palo y no se mueve, decía él. Entonces después la esposa, y le decía: ¿y qué dice la esposa? Y la esposa le decía: cuando me salga no me pegue ni nada, porque yo estoy en espíritu, pero tampoco me voltee, porque yo cuando vaya a entrar tengo que entrar por la boca. Entonces dice: no me vaya a voltear a ponerme, que entonces no puedo entrar y me muero, porque yo tengo que entrar es por la boca. Eso lo leí en un libro que se llama Historia Nocturna, que es de historia, o sea que están contando esas cosas. Yo no sé si es verdad o mentira, pero los contaban en el tribunal de la Inquisición. ¿Sí me entienden? Entonces decía: no me vaya a voltear, porque si me voltea no puedo entrar nuevamente, porque yo entro es por la boca, el espíritu. Hermanos,
Entonces la gente escucha eso y van y buscan a esas personas. Van y buscan a esa gente y buscan a esas personas que dicen que hacen esas cosas. Pero Pablo, que sí fue al paraíso, que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no vino a contar nada de eso, ni él se glorió en nada de eso. Y él dice que fue arrebatado, porque ahí dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Que fue arrebatado al paraíso. Y el versículo 2, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo no decía, yo me puedo salir del cuerpo y volar, ir por allá y dar vueltas. Y no, Pablo dijo, yo fui arrebatado. O sea, Dios me llevó, me dijo unas cosas allá y me volvió a poner. No sé si me llevó en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé. Pero Dios me llevó. Y me volvió a traer. Y lo que me dijo, yo no lo puedo contar, yo no lo puedo decir. Y Pablo dice, yo me gloriaré de un hombre que no conozco. Mira el versículo 5 dice, de este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Es muy raro, hermano. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré. Esta es una tercera metáfora. Me voy a gloriar de un hombre que está en mí, pero no me voy a gloriar de mí mismo. Es decir, hermanos, él fue arrebatado, no fue él quien lo hizo. Lo que quiere decir es que él no lo pudo hacer, que él no podía decir, yo me voy para el cielo a escuchar a Dios, a hablar con Dios. Él no podía hacer eso, me voy a salir de mi cuerpo y me voy a salir volando hasta el tercer cielo. No, él no tenía ninguna cualidad para hacer eso, mis hermanos, no tenía ninguna cualidad para hacer eso. Miren entonces que ahí está esa otra paradoja. Él se va a gloriar de un hombre que no es el mismo, que es un hombre que Dios es el que lo hace, pero que está en él. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, como dice ahí. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré. ¿Cómo así? No fue él mismo el que fue al paraíso. Sí, pero él se va a gloriar del hombre que tiene en él mismo, pero no es el mismo. Él se va a gloriar en el hombre que es por la fe, no en el hombre que es por vista. Él se va a gloriar en el hombre espiritual, no en el hombre carnal. Él se va a gloriar en el hombre que no tiene capacidad para predicar. Él se va a gloriar en el hombre que no tiene capacidad para trabajar. Él se va a gloriar en el hombre que no tiene capacidad de pelear. Él se va a gloriar en el hombre que no tiene poder de entender las cosas. Él se va a gloriar en el hombre que no puede comprender los misterios. Él no se va a gloriar en ser un gran apóstol, aunque él fue un gran apóstol. Él no se va a gloriar en que fue un hombre que predicó como ningún otro, aunque seguro el mejor predicador que ha existido fue el apóstol Pablo. Él no se va a gloriar en el hombre que empezó varias iglesias, aunque sabemos que él empezó varias iglesias. Él no se va a gloriar en el hombre que tenía mucha sabiduría humana, aunque era un hombre que tenía mucha sabiduría. Él se va a gloriar es en el hombre que fue arrebatado, en ese hombre espiritual. En ese es que él se va a gloriar. Ahora bien, Pablo podía haber empezado a decir lo que escuchó, pero mire lo que dice el verso 6. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pero ahora lo dejo. Ahora lo dejo. No voy a contar eso. No voy a hablar de eso. Ahora lo dejo. No es como estas brujas o como estos esotéricos que dicen que salen del cuerpo a volar y a ver cosas. No. Dice, ahora lo dejo. Y seguramente porque la gente no podía entender bien las cosas. Y podían mezclar una cosa con otra. Dios estaba trabajando en Pablo, pero la gente podía empezar a dejar de mirar a Dios. Si Pablo empezaba a contar esas cosas, la gente podía empezar a dejar de mirar a Dios y empezar a mirar a Pablo. Por eso él dijo, ahora lo dejo. Mire Marcos 8, 27. Marcos 8, 27. Dice, y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y mandándoles con rigor que ninguno dijese esto de él. Vea esa revelación.
diciéndoles que a ninguno dijesen eso de él. Y comenzó a enseñarles que era menester que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos. Ahora, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y en Mateo 16, dice la Biblia, Mateo 16 dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. O sea que le dio tremenda revelación el Padre a Pedro. Le reveló que él era el Cristo. El Padre, Jehová, le reveló a Pedro que Jesús era el ungido, el enviado, el Cristo, su Hijo. Se lo reveló, dice, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. O sea, le dio una revelación que no la dio a cualquiera. Entonces, ¿Pedro qué? Pedro ya era el hombre tremendo, ya tenía una revelación que no tenía nadie. Y entonces, cuando el Señor empezó a decir en Marcos, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, ser reprobado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitado a los 3 días. Y el Señor le empieza a decir eso. Entonces Pedro le tomó, dice el versículo 32, y claramente decía esta palabra, estoy en Marcos 8, y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reñir. Oiga, Pedro lo empezó a regañar. Pedro lo empezó a regañar. Eso es tremendo ahí, hermano. Dios le había revelado algo a Pedro, le había revelado una cosa grandiosa. ¿Y qué hace Pedro? Empezó a regañar al Señor, lo empezó a reñir. Ahí las Biblias modernas cambian un poquito la palabra y dicen, lo empezó a reconvenirle, como si Pedro lo estuviera ahí ganando por argumentos, diciéndole, no haga eso. Lo empezó a reconvenir. No, la Biblia enseña, la antigua Biblia dice, empezó a reñirlo, a pelear, a regañarlo. Es más, en la antigua Valera 1602, al margen de la Valera 1602, puso Cipriano de Valera una nota que dice, empezó a reprenderlo con duras palabras. Es decir, Pedro, como ya tenía una revelación muy tremenda, como el Señor le dio las llaves del reino, se creyó hasta con el derecho de regañar al Señor Jesucristo, de reprender al Señor Jesucristo, de hablarle duro al Señor. Yo me imagino que Pedro le decía, no, que va, usted no puede ir, usted no debe hacer eso. Me imagino al Señor, a Pedro, regañando al Señor, vea, ya Dios me dio una revelación y usted no puede coger para ese lado, usted tiene que seguir lo que le estamos diciendo, acepte este consejo. Cuando Pedro le dice eso, es cuando el Señor le dice, Satanás, apártate de mí, Satanás, que dice ahí el versículo 33, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las cosas que son de los hombres. Imagínese, hermano, tremenda revelación que Dios le dio a Pedro, y paso seguido, era un instrumento de Satanás. Y así pasa mucho. Por eso, hermano, admiro a Pablo, que nos da esto en otra paradoja. Dios me dio palabras grandiosas, grandísimas, tendría mucho que decirles, pero se los dejo ahí, no les digo más. Ahí se los dejo. Para mí, para que miren en mí lo que ustedes solamente puedan ver con sus ojos y oír de sus oídos. Yo podría estar aquí haciéndoles alarde de las bendiciones de Dios, haciéndole alarde de mi vida espiritual, del ministerio, pero mejor me quedo aquí. Lo dejo ahí, que ustedes vean, escuchen lo que ven en mí, eso les basta, no más. Recuerda, hermano, los israelitas miraron a Moisés porque su rostro resplandeció y quedaron embotados sin entender a Dios. La idolatría, detrás de mirar a Moisés, la idolatría estaba a un pasito. Pedro, Juan y Santiago miraron a Moisés y a Elías. Tuvo que salir el padre a decir, escuchen a mi hijo, la idolatría, para hacer la idolatría a Moisés y a Elías, estaba a un paso, mi hermano. Pero Pablo dijo, mejor lo dejo ahí. Qué bendición, hermano, que Pablo no nos contó lo que escuchó en el paraíso. Eso es una gran bendición. Una gran bendición que Pablo no nos contó, no escribió lo que vio, lo que escuchó en el paraíso. Para que nosotros no miráramos a Pablo, sino que miremos solamente al Señor Jesucristo.
para que nosotros no confiemos en Pablo, sino que confiemos nuestra salvación al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, la paradoja es que nos gloriamos no en el fuerte, sino en el hombre débil. Débil. Hermanos, y otra cosa, parece que Pablo aún, antes de hablar con los corintios, se estaba creyendo alguien importante. Eso nos lo deja ver el versículo 7, en 2 de Corintios, bendito sea el Señor, 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 7. Antes de escribirle, Pablo aprendió, porque mire que el Señor, él parece que se iba a empezar como a desviar, a gloriarse. Dice, y porque no me ensalzase, 2 de Corintios 12, 7, y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones. ¿Cómo dirían de grandes las cosas que Dios le mostró? La grandeza de las revelaciones. Me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, que me apescozonase, por lo cual rogué 3 veces al Señor que se quitase de mí. Parece, hermano, que Pablo se le estaba yendo un poquito y se quería empezar a gloriar. Entonces le es dada una espina en su carne, una espina que no sabemos qué fue exactamente. Tampoco nos lo dijo. No nos dijo lo que escuchó allá. No sabía cómo fue, si en el cuerpo era el cuerpo, y tampoco nos dice cuál era la espina. ¿Cuál era la espina? Así como Pablo no sabía si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, así como no sabemos qué fue lo que Dios le dijo, tampoco sabemos cuál fue la espina en su carne. Bendito sea Dios por las grandes verdades que nos oculta. Él sabe por qué no las oculta. Bendito sea Dios que no nos permite conocer todos los misterios. Él sabe por qué no nos deja conocer todos sus misterios. Esa espina en su carne, no sabemos qué era. Pablo lo sabía, pero no fue claro. No nos lo dejó acá con claridad. Algunos dicen que fue una enfermedad, posiblemente una enfermedad en sus ojos, posiblemente alguna ceguera. Otros dijeron que era una persecución, que era la persecución de sus enemigos. Posible también. Crisóstomo y Agustín pensaron que era una tentación de impureza con la que el diablo le atormentaba. Tampoco sabemos exactamente. Lo que haya sido, lo importante es que refleja que ese problema en su carne le recordaba que él era carne. Que él era carne. Que no era un ángel que volaba, que no era una persona inmune a los dolores de este mundo, que no era un hombre inmune a las tentaciones de este mundo, que no era un hombre inmune a las enfermedades de este mundo, a la persecución de los enemigos. No. Algunos podrán pensar, ya que soy cristiano, ya que Dios me hizo un milagro, ya que Dios me dio esta revelación tan grande, ya que soy un pastor, ahora que soy un escogido de Dios, seguro nada me puede pasar porque soy un mimado de mi Padre. No crea eso, mi hermano. Las enfermedades van a llegar. Las persecuciones van a llegar. Los problemas no lo van a olvidar. Los problemas lo seguirán persiguiendo. La angustia seguirá estando en su vida. Los dolores le atormentarán. Y las tentaciones no van a descansar de seguirlo molestando. No crea que es el niño lindo de Dios. Dios no tiene niños lindos, ni niñas mimadas. Algunas chicas ponen en el Facebook, ponen en el perfil de Facebook, yo no trabajo en nada porque soy una princesa, y las princesas no trabajan. Pues si eres una hija de Dios, el Padre te permite que pases por angustias. Es una manera de regular tu carácter. Hay hombres de 60 años que buscan chicas de 20 años y dicen que las van a cuidar como unas princesas. Y hay chicas de 20 que buscan hombres de 40 para que sean sus sugar daddies, para que las tengan como unas princesas. Pero ese no es el trato de Dios. Dios no está criando príncipes ni princesitas mimadas, ni príncipes mimados, ni sugar babies. Dios está formando un pueblo en las flaquezas y en las necesidades, en las angustias y en las persecuciones. Hay gente que está preocupada en la cuarentena porque no puede salir a cortarse el cabello. No ha podido ir al salón de belleza. No, pues qué preocupación tan grande.
Dios no está preocupado por eso. Hay gente que está preocupada porque en la cuarentena no ha podido ir a comer al restaurante favorito y dice, ay, no sé, no lo voy a poder soportar, llevo 2 semanas sin poder ir a comer a tal y tal restaurante y no puedo comer tal cosa. Llevo 2 semanas sin el queso y yo no puedo vivir sin queso. En la primera cuarentena local aquí en Medellín se llenó eso de carros para ir a Santa Fe de Antioquia. Como que las chicas mimadas, los chicos mimados no aguantaban quedarse 3 días encerrados en la casa. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Llevo 20 días sin reunirme con mis amigos y sin reunirme con mis amigas en la finca y tomarnos unos tragos. Estoy toda angustiada, sin poder salir a fumar hierba, sin poder salir a fumar, sin poder ir a beber. Pues dele gracias a Dios que le cerraron y que lo metieron en la casa y que lo dejaron guardado en la casa, porque Dios está guardando y necesita gente trabajando sobre esas personas. Dios está trabajando sobre la gente. Dele gracias a Dios que lo encerraron ahí. Aquí en Colombia ya una modelo, una reina se hizo famosa porque se fue a vivir la cuarentena en un hotel de 5 estrellas en Bucaramanga y ya está debiendo 14 millones de pesos. Yo creo que ya ni el esposo la quiere sacar de allá de ese hotel. No podía ir a la casa. No podía ir a pagar un hotel más barato, no. Tenía que ir a vivir al mejor hotel. Hermano, ¿cómo le parece? Ya hasta le mandó una carta al presidente a ver si la saca. ¿Qué va a preocuparse el presidente por las cosas? Hermanos, pues si el presidente le preocupa, Dios no, porque Dios no está haciendo gente mimada. Dios está pasando gente por la angustia, por la tribulación, por las persecuciones, que es todo lo que dice Pablo ahí, por las flaquezas, por las persecuciones, por las necesidades, por las angustias, por las afrentas. Por ahí es por donde Dios está pasando a su pueblo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. La última paradoja que encuentro es con la que empezamos, es que cuando estamos flacos, estamos fuertes. La razón para esto es que el poder de Dios se perfecciona en las debilidades, como dice el versículo 9. Y Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, porque habita en mí el poder de Cristo. Por supuesto, el pasar por la angustia, por las persecuciones, por las afrentas, los sufrimientos, nos perfeccionan. Amén. Y en estos momentos debemos descansar en la gracia de Dios. Como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. La gracia es el favor o regalo de Dios. Aquí debe ser la gracia para vivir, no la gracia salvadora, sino la gracia para vivir. Es decir, el hecho de que seamos capaces de soportar la aflicción es por la gracia de Dios. Es porque Dios nos da ese valor para soportar la aflicción. El hecho de ser capaces de soportar las flaquezas, las debilidades, es por la fuerza que Dios nos da para poder soportarlas. El hecho de que seamos capaces de soportar las afrentas es porque Dios nos dio el carácter de no escuchar o de pasar por alto todo lo malo que dicen de nosotros. El hecho de que seamos capaces de soportar las angustias es porque Dios nos consuela con su consuelo que nos da por gracia. Un último versículo, mis hermanos. Habacuc 2, Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Un último versículo, mis hermanos. Habacuc 2:4. O sea que Joel amó a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Habacuc 2:4. He aquí que se enorgullece aquel que echa en él, mas el justo. He aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Nosotros no somos como aquel, no podemos ser como aquel que se enorgullezca porque tiene poder. No podemos ser como aquel que se enorgullezca porque tiene todo bien, porque no, vea. No podemos ser como aquel que se enorgullezca porque es grandioso y tiene muchas cosas. No. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en la tribulación. Vea qué duro eso, y es difícil. Pero dice acá, el justo vivirá en la fe. En la fe. Nosotros no somos como aquel que se enorgullece en sus posiciones. Nosotros no somos como aquel que se enorgullece en su poder o en su fortaleza, o no deberíamos de ser.
No deberíamos de ser así. Nosotros nos gloriamos, nos debemos de gloriar, es en la gracia de Dios. Nosotros nos debemos de gloriar es que vivimos en la fe y vivimos por la gracia de Dios. En estos días de cuarentena seguimos viviendo en la gracia de Dios. Nosotros nos gloriamos es en una vida en la gracia de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Vamos a orar.